expuesto en la última media hora de la clase anterior, un poco menos de media hora, no tendría otra pretensión que la de servir de ilustración histórica, en este caso ilustración histórica en cierto modo por contraposición, ¿no? Es verdad que a veces las ilustraciones históricas en el contexto de todo lo que se supone que tenemos que estudiar, pues puede ser incluso tan útiles como la línea argumentativa central, pero no hay que confundir de todos modos lo uno con lo otro. No pretendía ser otra cosa que ilustración histórica de lo que es la línea argumentativa central. ¿Qué implicaciones sean? ¿Qué sustancia, incluso qué implicaciones históricas en el sentido normal del término tiene eso que decíamos de la ausencia de contenidos vinculantes, por lo tanto la ausencia de comunidad como característica como algo que se deriva del hecho de que la cosa sea mercancía. ¿Qué implicaciones tiene eso de la ausencia de contenidos vinculantes? Esto de alguna manera lo complementábamos en una comparación con la antigüedad, encontrando en la antigüedad pues, una diferencia que era eso de la polis, de la comunidad bárbara, que posiblemente no sea irrelevante, aunque es algo que no vamos a seguir, no daría tiempo, ¿no? Una diferencia que posiblemente no sea irrelevante en cuanto al hecho de la génesis a largo plazo de la propia modernidad. Es evidente que eso que estamos llamando la modernidad y por lo que estamos llamando la mercancía, desde el punto de vista histórico, evolutivo, pues surge de uno de esos dos términos que hemos mencionado, o sea, de la polis y la comunidad bárbara, ¿no? Pues ninguno de los dos es la modernidad, ninguno de los dos es la mercancía, ninguno de los dos es el espacio ilimitado ese del que hablábamos, ninguno de los dos, pero uno de ellos tiene una especie de tendencia casualmente llamamos incluso suicida, ¿no? Podéis ser de suicida decir heroica, pero en definitiva es lo mismo, ¿no? O sea, en el sentido de que, bueno, es heroica en el sentido de que es no conformarse con la opacidad, sino pretender efectivamente saber qué pasa, o sea, pretender conocer las reglas del juego, ¿no? Pero bueno, esto pues, sí tiene esa connotación de explosión, de reventar, etcétera, ¿no? que veíamos en la clase anterior. Entonces, bueno, no es una casualidad que eso esté en el comienzo de una historia de la que probablemente lo que estamos viendo como la modernidad y como la mercancía es el punto final, puesto que a fin de cuentas, punto final en el sentido de que lo que se queda bastante claro es que la mercancía y por tanto la modernidad es el que esto que quedó pintado y a lo que llegábamos como a lo que aparecía como, digamos, a donde remite la explosión de la polis, ¿no? A donde remite el suicidio constitutivo, ¿no? Suicidio inherente de la polis, o sea, esto que aparece ahí como aquello que remite la explosión de la polis, por lo tanto, como aquello que en la polis no. O sea, precisamente no está reconocido, o sea, si estuviese reconocido, entonces aquí no habría problema, ¿no? Pero hemos visto que no, que precisamente la polis sí que es una comunidad, es una comunidad que pretende hacerse transparente, ¿no? A diferencia de la comunidad bárbara, ¿no? Entonces, eso que en la polis no está reconocido, que es, por así decir, lo que al hombre de la polis le explota en las manos, ¿no? Le explota en las manos. Eso, pues es precisamente lo que en el espacio modernidad, o sea, en el espacio mercancía, se da como obviamente supuesto, ¿no? Es lo que en el espacio modernidad, de mercancía, pues, ni se formula porque es simplemente ya aquello que podemos, ¿no? Aquello en lo que podemos. O sea, es la obviedad, precisamente la obviedad. Aquello que aquí sería lo monstruoso, casi se puede decir que lo inconcebible, además en un sentido bastante profundo, puesto que inconcebible, como no tiene límites, pues no es representable, ¿no? ¿De acuerdo? Eso que ahí sería como lo inconcebible, pues ha pasado a ser, pues no digo lo concebible no, precisamente lo que
obvio, aquello en lo que siempre ya se está, y aquello en lo que siempre ya se piensa, justamente no se piensa, no se concibe, ¿no? Concebible no, pero supuesto y obvio sí, ¿no? Supuesto y obvio sí. Entonces, bueno, decíamos entonces, no hay contenidos vinculantes, por lo tanto, no hay contenidos vinculantes, por lo tanto, no hay algo a lo que yo esté obligado, no hay algo a lo que yo esté vinculado, no hay algo que yo esté obligado a querer o no querer, ¿no? No hay algo que yo esté obligado a querer o no querer, porque no hay contenido alguno que por sí mismo sea válido, ¿no? Digamos simplemente, por lo tanto, algo así como una especie de hago lo que me da la gana, vamos a formularlo así, ¿no? Hago lo que me da la gana, puedo desprender, o sea, no hay nada de lo cual esté excluido que pueda desprenderme, ¿no? Digamos, ¿de acuerdo? Entonces, hago lo que me da la gana, ¿no? Hago lo que me da la gana. Casi no, iba a decir hago lo que quiero, pero me ha salido hago lo que me da la gana porque si hago lo que quiero, en la palabra querer ya a lo mejor expresa un tipo de vinculación, ¿no? En alguna posible manera de entender. Por lo tanto, no, simplemente hago lo que me da la gana, hago lo que me da la gana. Ahora bien, vamos a ver. Hago lo que me da la gana. Lo que pasa es que, bueno, al decir hago lo que me da la gana, estoy mencionando implícitamente un yo. Yo hago lo que me da la gana, ¿no? Yo hago lo que me da la gana. ¿Quién demonios es este? Hago lo que me da la gana. Este yo de hago lo que me da la gana. No estoy vinculado a nada. No estoy vinculado a nada. No hay ningún contenido que sea, por así decir, entre comillas, sagrado, ¿no? ¿De acuerdo? Vinculante, ¿no? Hago pues lo que me da la gana, hago lo que me da la gana, pero ¿quién es ese personaje que ha aparecido ahí implícitamente por exigencia gramatical? Yo, bueno, implícitamente ya hemos dicho quién es ese personaje, puesto que hemos quedado en que incluso mis propias capacidades, los elementos subjetivos de mi propia persona real, física, ellos también son alienables. ¿De acuerdo? Esos también están incluidos entre los no vinculantes. Por lo tanto, ese yo que hay detrás de hago lo que me da la gana porque no estoy vinculado a nada, ¿no? Ese yo que hay detrás de hago lo que me da la gana porque no estoy vinculado a nada, es por definición un yo vacío, ¿no? ¿De acuerdo? Un yo vacío, no cualificado, no cualificado, porque ese no estoy vinculado a nada, fíjate que no estoy vinculado ni siquiera a mi propio ser material, real, físico, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Ha quedado claro en la clase anterior y había quedado claro ya anteriormente cuando habíamos dicho que efectivamente la posibilidad de alienar tiene que incluir, si no, no sería real, incluso mis propias posibilidades o imposibilidades físicas, personales, reales, materiales, ¿no? ¿De acuerdo? Incluso eso, ¿no? Por lo tanto, soy independiente, estoy desvinculado, incluso frente a cualquier característica que forme parte de eso que llamamos mi persona, ¿no? ¿De acuerdo? De eso que llamamos mi persona, dentro de esos animales. Por lo tanto, es un yo descualificado, ¿no? Y puesto que es un yo descualificado, y puesto que es un yo descualificado, es cualquiera. Ese yo es cualquiera, ¿no? Es cualquiera de los infinitos posibles. Bueno, puesto que es un yo descualificado, es cualquiera. Es cualquiera. No es ningún yo fulano de tal, ni siquiera un conjunto de... ni siquiera la humanidad, claro, está claro, porque la humanidad siempre sería una humanidad determinada, ¿no? Lo que decíamos antes, si excluimos la comunidad, excluimos también la humanidad como comunidad, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un yo cualquiera, pero cualquiera quiere decir cualquiera de los infinitos posibles, sencillamente cualquiera. Sencillamente cualquiera. Y por lo tanto, ese hago lo que me da la gana, ese hago lo que me da la gana, tiene que ser entendido de manera que pueda referirse a cualquiera. Tiene que ser entendido de manera que pueda referirse a cualquiera. Tiene que ser en igual medida válido para cualquiera. Consiguientemente, ese hago lo que me da la gana, consiguientemente
simplemente, si hago lo que me da la gana, se puede desarrollar semánticamente, digamos, puede explicitar su significado en una fórmula como, por ejemplo, simplemente si hago lo que me da la gana, simplemente si hago lo que me da la gana, pero especificado por lo que por el medio hemos descubierto, de que ese yo tiene que poder ser cualquiera, ¿no? Entonces, si hago lo que me da la gana, teniendo en cuenta que ese yo tiene que poder ser cualquiera, yo he de poder hacer todo aquello tal y bajo condiciones tales, que el hecho de que yo bajo esas condiciones pueda hacerlo no sea incompatible con que también cualquier otro posible pueda bajo las mismas condiciones, si quiere, hacerlo. Que yo hago lo que me da la gana, yo hago lo que me da la gana, más yo quiere decir cualquiera, automáticamente por pura traducción semántica, la última fórmula que he dicho. Yo hago lo que me da la gana, más ese yo tiene que poder ser cualquiera, son dos cosas. Yo hago lo que me da la gana, más ese yo tiene que poder ser cualquiera, son dos cosas juntas, dan como suma eso que acabo de formular ahora, es decir, que yo he de poder hacer todo aquello tal y bajo condiciones tales, que el hecho de que yo pueda hacerlo no sea incompatible con que también cualquier otro posible, bajo las mismas condiciones, pueda, si quiere, hacerlo. ¿De acuerdo? Yo hago lo que me da la gana, pero yo es cualquiera. Yo es cualquiera. ¿De acuerdo? Yo hago lo que me da la gana, yo es cualquiera. Por lo tanto, si yo hago lo que me da la gana, hago todo aquello tal que la posibilidad de hacerlo bajo las condiciones en que se me reconoce a mí, se le reconozca también a cualquier otro posible. Yo puedo hacer todo aquello tal que, eso no sea incompatible, el hacerlo no sea incompatible con que esa posibilidad de hacerlo bajo las mismas condiciones en que se me reconoce a mí, se le reconozca también a cualquier otro posible. Esa es la única manera de que yo hago lo que me da la gana, yo sea cualquiera. No sea yo fulano de tal, también lo que esto no puede ser, ¿no? ¿De acuerdo? Sino que sea un yo indefinido, un yo vacío, ¿no? Un yo vacío, por tanto cualquiera. Un yo vacío, por tanto cualquiera. Por tanto, yo hago lo que me da la gana, quiere decir, poder hacer todo aquello tal, las condiciones tales, que el hecho de que yo lo haga no sea incompatible con que, bajo las mismas condiciones, otro cualquiera pueda también, si quiere. Esto repite simplemente la consecuencia por consecuencia tautológica, por pura comprensión del significado de las palabras, por pura incorporación semántica, de decir yo hago lo que me da la gana, entendiendo por yo cualquiera, ¿no? Entendiendo por yo un yo vacío, cualquier yo. Simplemente eso. Por lo tanto, en realidad, al formular esa expresión tan relativamente complicada de yo he de poder hacer todo aquello tal y las condiciones tales, que, etc., no he hecho otra cosa que repetir lo que ya había dicho antes, en yo hago lo que me da la gana, admitiendo que yo es cualquiera. No he hecho otra cosa que repetir lo mismo, solamente lo he dicho en una nueva fórmula para que se vea que el significado evidentemente es ese. El significado de yo hago lo que me da la gana es ese, una vez que hemos admitido que yo es un yo vacío, por tanto cualquiera, no ningún yo jurado de tal, sino cualquiera. Hemos llegado a esa fórmula, de yo he de poder hacer todo aquello tal y bajo condiciones tales que, etcétera, porque he dicho que creo que se ha entendido, ¿no? ¿De acuerdo? Hemos llegado a esa fórmula simplemente como una consecuencia de la ausencia de contenidos vinculantes, ¿no? Por tanto de la ausencia de comunidad, etcétera, que hemos visto que son inherentes a que haya mercancía, ¿no? Que son inherentes a que haya mercancía. Partiendo de eso, de la ausencia de contenidos vinculantes, por tanto de la ausencia de comunidad, que son inherentes a
aquí hay mercancía, hemos llegado a la fórmula, yo hago lo que me da la gana, yo hago lo que me da la gana, no estoy vinculado a nada, hago lo que me da la gana, pero hemos llegado a que esa fórmula tiene ese significado de poder hacer todo aquello tal y las condiciones tales que el hecho de que yo lo haga no sea incompatible con que cualquier otro bajo las mismas condiciones pueda también, si quiere, hacerlo, ¿no? Hemos llegado a esa fórmula, por tanto, como inherente, como expresión del fenómeno mercancía, como expresión del fenómeno mercancía. Hemos llegado a esa fórmula y es muy importante que hayamos llegado a esa fórmula porque probablemente esa fórmula, siguiendo la historia del pensamiento, y no solo del pensamiento, pero la historia de la modernidad, probablemente esa fórmula sea lo que se pueda encontrar como la definición nominal, del significado de la palabra, la definición nominal de cierto concepto que efectivamente es una materia permanente de discusión a lo largo de la modernidad, que es sencillamente el concepto de derecho. Probablemente toda la discusión sobre la temática del derecho, bueno, el derecho por tanto más cosas, ¿no? Detrás del derecho viene Estado y una serie de cosas más y un poco lo veremos, ¿no? ¿De acuerdo? Detrás del derecho viene Estado, etcétera, ¿no? Pero probablemente la discusión sobre qué es eso del derecho, ¿no? Sobre qué es eso del derecho, a todo lo largo de la modernidad, probablemente la discusión sobre qué es eso del derecho sea ni más ni menos que la infinita discusión desencadenada por ese postulado de que yo he de poder hacer todo aquello tal y bajo condiciones tales que el hecho de que yo lo haga no sea incompatible con, etc., ¿no? Posiblemente toda la discusión sobre qué es eso del derecho, y en qué consiste el derecho, sea ni más ni menos que la infinita discusión suscitada por ese postulado. Ni más ni menos que la infinita discusión suscitada por ese postulado. O sea, posiblemente toda la teoría del derecho, sea ni más ni menos que el desarrollo de la cuestión de cómo se puede conseguir eso, o de cómo es posible eso. Posiblemente toda la teoría del derecho sea ni más ni menos que el desarrollo de la cuestión de cómo se puede conseguir eso, en qué consiste y por tanto cómo es posible eso de que yo pueda hacer todo aquello tal y bajo condiciones tales que el hecho de que yo lo haga no sea incompatible con toda la teoría de eso es ni más ni menos que la infinita discusión suscitada por ese postulado, o sea, la infinita discusión acerca de cómo es posible eso, acerca de qué es lo que eso implica o qué es lo que sería posible. Llegado este momento, quizá alguien se haya preguntado ¿por qué? Teniendo en cuenta que, bueno, que hay algunas cosas que evidentemente a algunos o a bastantes seguro que os suenan y probablemente a todos, ¿no? De manera menos que otros, ¿no? Posiblemente llegado a este momento alguien se habrá preguntado por qué entre los autores a los que hemos hecho referencia con Nicolás Jesús y que hemos puesto en la lista de clásicos de referencia y de los que a lo mejor llegamos a hablar de todos, no lo sé, que por qué entre esos autores alguien se habrá preguntado que por qué entre esos autores no está Kant, porque, bueno, seguro que os suena esto que acabo de decir, que os suena Kant, ¿no? Cuidado cómo os suena, cuidado con cómo os suena, porque también se puede ubicar. Si uno le suena, pero solo campanas, ¿no? Y no sabe muy bien dónde, a lo mejor lo ubica mal, hablando de Kant, ¿de acuerdo? Es decir, a ver, esto en Kant es precisamente el concepto de derecho, O sea, y ese concepto de derecho en Kant viene después del otro concepto que es no el derecho, sino lo moral, la conducta y lo ético, ¿no? Viene después en el orden sistemático kantiano, ¿no? O sea, primero hay un concepto primero hay una elucubración sobre la posibilidad, de una crítica o autocrítica de la conducta, de las decisiones, ¿no? Entonces esa elucubración sobre la posibilidad de una crítica o autocrítica de la conducta o de las decisiones, pues digamos,
sitúa la decisión, es decir, sitúa, digamos, el enjuiciable de esa crítica, digamos, el enjuiciable ético, ¿no? Lo sitúa en una dimensión, una determinada dimensión, bueno, de la que Kant demuestra que es una dimensión, digamos, tautológicamente ajena a la posibilidad de reglas coactivas, ¿no? Es aquello tan conocido de que en ese nivel ético y de la decisión, pues es exactamente igual de asesino, ¿no? El que asesina que el que no asesina, porque si asesina se iría a la cárcel, ¿no? Que en ese nivel los dos son igual de asesinos, ¿no? Y claro, si es así, entonces ese nivel, por supuesto, es inaccesible tautológicamente, repito, no en virtud de ninguna metafísica de la libertad ni nada de eso, sino tautológicamente inaccesible a la posibilidad de la coacción, puesto que la coacción simplemente cambia el que puedas asesinar tranquilamente o el que vayas a la cárcel. Pero si resulta que eres igual de asesino, si asesinas porque no vas a ir a la cárcel, que si no asesinas solo porque vas a ir a la cárcel, entonces no es tocado en absoluto por la existencia de unas reglas coactivas, ¿no? Entonces, bueno, precisamente porque la posibilidad de una, estoy resumiendo, solo me faltaba ahora meterme en Kant, ¿no? Por favor, o sea, no hago milagros, ¿no? Ni siquiera a veces las cosas ordinarias, ¿no? Vamos a ver, entonces, no, solamente estoy, digamos, haciendo una especie de índice, nada más de índice de la obra, ¿no? De índice de la sistemática de Kant para que, digamos, cada uno, si le interesa, se lo busque, supongo que sí, si le interesa, se lo busque donde pueda, o lo pregunte o lo averigüe, pero, es decir, ha hecho esa averiguación sobre la posibilidad de una autocrítica de la conducta, ¿no? Ha hecho esa averiguación sobre la posibilidad de una crítica de la conducta, y esa averiguación, pues, ha situado la conducta a ese nivel, ha situado la decisión, por lo tanto el enjuiciable ético, digamos, en un territorio que es ajeno, tautológicamente inaccesible a la posibilidad de reglas coactivas, ¿no? Por lo tanto, allí donde sí son posibles reglas coactivas, ahí donde sí son posibles reglas coactivas, es decir, en el plano de la conducta materialmente observable, ahí no es reconocible, no es reconocible este criterio ético. Y por lo tanto ahí, digamos en otras palabras, no es posible enjuiciar, simplemente no es posible discriminar directamente conductas materialmente observables, ¿no? Porque esas conductas son coaccionables, ninguna coacción se puede ejercer en nombre del criterio de discernimiento ético, o sea, de eso que casi llama imperativo teórico, ¿no? Entonces, puesto que en el terreno de lo coaccionable, es decir, de la conducta material de las personas, no cabe aplicar el criterio ético, pues en ese orden de cosas, en el orden de lo coaccionable, en el orden de la posible coacción, en el orden de la existencia de reglas coactivas, pues ahí no habrá conductas malas. O sea, que ahí sí que estamos en un hago lo que quiero. Ahí sí que estamos en un, digamos, hay que dejar a cada uno que haga lo que quiera. Porque no sirve de nada coaccionarlo, porque si no asesina, porque se ha visto coaccionado, sigue siendo igual de asesino. Por tanto, no tiene ningún sentido coaccionarlo para que no sea asesino. No se puede obligar a nadie a ser bueno, ¿no? A entendernos, ¿no? Por tanto, en ese terreno de lo coaccionable, no ha lugar a discriminación ética, ¿no? En ese terreno o sea, con la coacción en la mano, no ha lugar a discriminación ética. Por eso que ustedes es imposible obligar a nadie a ser bueno, ¿no? Es imposible obligar a nadie a ser bueno. Ahí no hay lugar a discriminación ética, por lo tanto, solamente hay dejar que cada uno haga lo que quiera. Pero aquí es donde entra el argumento. ¿Y quién es cada uno? Pues cada uno es cada uno, ¿no? Cada uno es cada uno. O sea, no soy yo, ni tú, ni el otro, sino cualquier uno posible. Cualquier uno posible. Y por tanto, ese dejar que cada uno haga lo que quiera, quiere decir que yo poder hacer todo aquello tal y bajo condiciones tales que el hecho de que yo lo haga no sea incompatible con que también eventualmente cualquier otro bajo las mismas condiciones si quiere hacerlo. Por eso, llanamente se llega a eso precisamente como el concepto de derecho. Bueno, no he dicho porque me he resaltado porque estoy con prisa, ¿no? Que si a lo anterior, a lo que le llama el enjuiciamiento ético, el imperativo categórico, etc., a esto otro, que es lo que queda en pie en la esfera de la posible coacción. A saber, el dejar que cada uno haga lo que quiera, pero cada uno quiere decir cualquiera de los infinitos cada uno posibles, ¿no? ¿De acuerdo? Y por tanto, implica esa regla. A esto le llama el derecho.
se le llama la noción de derecho, el concepto de derecho, ¿no? O la forma de derecho, ¿no? Bien, evidentemente, además que hay otro argumento por medio que supongo que no habrá más inadvertida su esencialidad a aquellos que sí conozcan un poco de Kant, casi todos supongo, ¿no? Que es el que, vamos a ver, no se puede coaccionar en nombre del criterio ético, ya lo he dicho, ¿no? Por tanto, en el ámbito de la posible coacción no ha lugar a discriminación ética, ¿no? Queda, por tanto, eso de dejar que cada uno haga lo que quiera, que se traduce en lo que hemos dicho, ¿no? No se puede coaccionar en nombre del imperativo ético, pero al mismo tiempo, dice Kant, tampoco se puede renunciar a coaccionar, en el sentido de que nos coaccionamos siempre unos a otros, porque coaccionarse es lo mismo que existir físicamente, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, que, o sea, si uno existe físicamente, pues es, digamos, un cuerpo más presente en el espacio y que está en interacción con los demás cuerpos. Y por tanto, decir no a la coacción es una tontería, ¿no? No es coacción. Sin ir más lejos, el que yo esté aquí, el que yo ahora esté aquí, significa que este no puede ahora mismo estar aquí. Por tanto, ya lo estoy coaccionando porque lo estoy impidiendo estar aquí, puesto que este espacio está ocupado por mí, ¿no? Igualmente, el que él esté ahí significa que yo no puedo estar ahí, ¿no? Puedo cambiarme para dejarme el sitio, pero entonces le impido estar en el nuevo sitio en el que estoy, ¿no? O sea, de todos modos, quiera o no quiera, lo sigo coaccionando, ¿no? Por tanto, no se puede decir no a la coacción, solamente se puede decir en nombre de qué se podría coaccionar. O sea, ¿qué es lo que podría legitimar una coacción? Entonces, Kant contesta, el criterio ético no, porque ya se ha dicho. El criterio ético no. Por tanto, no hay discriminación ética en el terreno de lo coaccionable, no hay bueno o malo en el terreno de lo coaccionable. Por tanto, solo hay, decimos que cada uno, etcétera, etcétera. Por tanto, eso. Bueno, entonces, naturalmente, o sea, esto que he hecho aquí, que ha sido, que yo creí que no iba a ser capaz de hacerlo, que ha sido esto de resumir un curso, no lo resumimos, pero no lo he puesto realmente, no lo he puesto realmente, pero por lo menos hacer alusión a una cosa, digamos, relativamente compleja de Kant en 5 minutos, ¿no? Naturalmente no tiene la pretensión de haber expuesto nada, simplemente de ellos a dónde te distingues, ¿no? De dónde te distingues. Es decir, esto que hemos deducido aquí, hablando de mercancía, es en Kant, efectivamente, el derecho, no lo ético que está antes, ¿no? Y lo ético también tiene una formulación que tiene algo que ver con universalidad, con todos, ¿no? Tiene una formulación que tiene que ver con universalidad, pero que es otra. No es esto que acabamos de ver. Entonces, esto no es el imperativo categórico, sino que esto no es el imperativo categórico, sino que es algo que viene en la sistemática de la obra de Kant después del imperativo categórico, ¿no? El imperativo categórico es el enjuiciamiento, ¿no? Bien, entonces, bueno, en todo caso, pues en Kant se llega por esa vía especialmente compleja y especialmente consistente, efectivamente, a una formulación del concepto de derecho que efectivamente es esa la que hayamos llegado aquí partiendo de la mercancía. No solo en Kant, o sea, pues prácticamente todos los pensadores de la edad moderna, de una manera o de otra, se llega a la misma fórmula. Podríamos documentarla aquí textualmente, pues, pues bueno, Hobbes, en Spinoza, en Hume, en muchos más, ¿no? Con matizaciones en cuanto a cómo se llega a ella, pero esa fórmula, por eso he dicho, esa fórmula en realidad, esa fórmula del yo que es cualquiera, ¿no? Esa fórmula del yo que es cualquiera, resume toda la problemática de lo que es la cuestión del derecho en la modernidad, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿por qué, la pregunta con la que introduje esta desviación o este discurso, ¿por qué entonces lo hemos puesto a Kant en la lista de, bueno, probablemente pues es el pensador de la modernidad que más consistentemente fundamenta esta noción de derecho, ¿no? ¿Por qué no hemos puesto a Kant en esa lista de clásicos de referencia, en esa brevísima lista de clásicos de referencia? Bueno, pues por razones evidentemente puramente prácticas, o sea, puramente de que mientras que se supone que Kant es un autor que, digamos, bueno, no solamente, o sea, por mi parte no solamente se supone, sino que soy testigo privilegiado, ¿no? de que así ha ocurrido, ¿no? Con algunas personas, con algunos de los que están aquí o de los que ya no están, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, se supone que eso de Kant se lo estudia ya en otras aulas, a otras horas, ¿no? ¿De acuerdo? En cambio, esta suposición quizá no es tan exacta por lo que se refiere, o al menos quizá no está exacto, por lo menos no desde el punto de vista de lo que aquí hemos tratado de hacer notar por lo que se refiere a los autores mencionados.
se supone acertadamente o no, así, ¿no? En todo caso, pues, digamos, por mi parte era inevitable suponerlo así, puesto que yo sí que expliqué esto de Kant hace relativamente poco tiempo aquí en esta misma aula, ¿no? Incluso estando presentes bastantes de las personas que ahora están aquí, ¿no? Consiguientemente, pues, me sentiría violento porque me sentiría que estoy tratando siempre la misma sonancia, ¿no? Pero bueno, también por otra razón no se ha incluido a Kant, que es precisamente su enorme entidad, es decir, si se incluye a Kant, Kant absorbería todo el tiempo. ¿De acuerdo? Absorbería todo el tiempo, no ya porque sea más extenso, sino sencillamente por su potencia, para entenderlo, ¿no? Por su capacidad absorbente. Sí, claro, ¿no? Entonces, no hablaríamos de nada más. Si yo incluyo a Kant, no hablaríamos de nada más. Entonces, pues parece como que es más consistente poner a Kant en otro momento y aquí poner a otros, ¿no? Pero, nada más por eso. Pero sí que en realidad es la relación kantiana del derecho. Sí que es la relación kantiana del derecho también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a... Si podemos, sí, pero sí. Vamos, de todos modos, a insistir un poco más en esto de que es la noción de derecho, de que es la noción moderna de derecho, de que eso del que yo pueda utilizar las condiciones tales que, o sea, eso del yo que es cualquiera, de yo hago lo que me da la gana, pero siendo yo cualquiera, ¿no? Que eso es la noción moderna de derecho. Vamos a insistir en eso de otra manera, que es no haciendo referencia a la historia del pensamiento moderno, que luego eso está en Kant, está en Hume, está en Spinoza, está en Hobbes, etcétera, ¿no? Pues está en Marx, ¿no? Como moderna de derecho, ¿no? O sea, no haciendo referencia a la historia del pensamiento, sino haciendo referencia al uso obvio del concepto de derecho, del tienes derecho a o yo tengo derecho a, ¿no? Al uso obvio en el discurso moderno, en el discurso que todos manejamos, del concepto de tener derecho a algo, ¿no? Vamos a ver, en principio todos entendemos que o sea, tener derecho a algo es una cosa, es algo distinto de simplemente poder hacer ese algo, ¿no? Pero no solamente porque puede ser, no solamente porque puede ser que tengas derecho y sin embargo no te deje porque violen tu derecho, o viceversa, pues puedas no tener derecho y sin embargo hacerlo, ¿no? No solamente por eso, o sea, no solamente por la posibilidad de la discrepancia entre el derecho y la situación de hecho, sino porque incluso en el caso de que el derecho se cumpla, incluso en el caso de que el hecho coincida con el derecho, incluso en ese caso son diferentes. Es decir, incluso en ese caso, incluso en caso de coincidencia material, incluso en ese caso el tener derecho sigue siendo algo distinto de poder hacer. Concretamente es algo distinto en el sentido de que el que lo puedas hacer puede ser algo perfectamente singular y casual, ¿no? Es decir, el que lo puedas hacer es algo que simplemente tiene lugar llegado el momento en que puedes o no puedes hacerlo, punto, ¿no? Nada más. Mientras que el tener derecho significa algo más, significa algo así como que puedes contar con ello, con que de antemano sabes que eso está a tu disposición, lo hagas o no lo hagas, efectivamente. Que lo puedas hacer significa simplemente que de hecho lo puedes hacer, punto, ¿no? Mientras tener derecho significa algo así como poder contar con que vas a poder hacerlo, ¿no? Entonces es un poder contar con. Tener derecho es poder contar con. Si tienes derecho a algo, no es simplemente que puedas hacerlo, es que puedes contar con ello, ¿no? Lo hagas luego o no. Decidas o no decidas hacerlo, puedes contar con ello. O sea, la noción de derecho es inseparable de un poder contar con. O sea, no solamente poder hacer, sino poder contar con la posibilidad de hacerlo. No solamente poder hacer, sino poder contar con la posibilidad de hacerlo.
O sea, es eso que tienes ahí disponible y que puedes usar o no usar, ¿no? ¿De acuerdo? Lo tienes disponible, por supuesto, con los límites con los que los tengas disponible. A lo mejor si no lo usas lo pierdes, pero bueno, es que eso es una cosa que te limita el derecho, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en los términos, con los límites en que te está reconocido como algo con lo que puedes contar. Por eso, la noción de derecho siempre aparece vinculada, en uso normal y corriente, con la noción de garantía, ¿no? Garantía, es decir, puedes contar con ello, quiere decir, tienes garantizado eso, ¿de acuerdo? Tienes garantizado eso. La garantía es simplemente ese poder contar con. Está garantizada la libertad de, lo que sea, libertad de, está garantizada la libertad de tal cosa, de hacer tal cosa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que puedes contar con la posibilidad de hacer tal cosa, ¿no? Podrás hacerla o no hacerla, pero puedes contar con ella. Derecho es igual a contar con, pero no entendemos con garantía. Garantía de. O sea, eso lo tienes garantizado. Podrás hacer uso de ello o no. Y los propios términos de la garantía te dirán hasta qué punto, si no haces uso de ello lo pierdes, ¿no? Pero en todo caso, en los términos en los que lo tengas, lo tienes, puedes contar con ello y te lo tienes garantizado. Entonces, derecho, poder contar con, garantía. Bien, vamos a ver. La noción de garantía, la noción de poder contar con algo, es inseparable de la noción de que haya algún tipo de regla universal o de reglas universales válidas para una pluralidad infinita de casos posibles. O sea, la noción de garantía es inseparable de la noción de regla universal. Regla, digamos, para todos los casos en que ocurra tal, ¿no? Se producirá esto otro, ¿no? La noción de garantía es inseparable de la noción de universalidad, de regla universal, de norma universal. Salta a la vista que no habría ninguna garantía y no se podría jamás contar con nada si las decisiones recayesen de manera puramente intuitiva sobre cada caso singular y no hubiese reglas generales. ¿Está claro? Salta a la vista que en ese caso, si las decisiones no dependiesen en absoluto de reglas generales, sino que recayesen irreversiblemente e intuitivamente sobre cada situación singular, entonces nunca se podría contar con nada, porque nunca sabrías qué pasa hasta el momento mismo en que pasa, ¿no? ¿De acuerdo? No habría reglas que te asegurasen o que te garantizasen nada, ni pudiesen, por ejemplo, las cuales pudieses contar con nada. Por lo tanto, fijaos bien, garantía es inseparable de universalidad, es decir, de regla universal, de la forma lógica universal, ¿no? Garantía es inseparable de universalidad. Garantía es inseparable de universalidad. Garantía es inseparable de expresión en forma de regla universal. Si solamente hay la decisión sobre cada caso particular, sobre cada caso singular, entonces no puede nunca estar garantizado nada. Nunca se puede contar con nada. Por eso siempre se asocia esto de la ausencia de reglas universales con el despotismo y la tiranía. Es decir, bueno, el tirano decide ahora y aquí, punto, ¿no? ¿De acuerdo? El tirano decide ahora y aquí, punto, no tiene leyes. Si las tienes, una pura ficción, puesto que el tirano por definición está por encima de ellas y por tanto no está garantizado nada, puesto que las leyes tampoco valen si al tirano le da la gana de que no valgan, ¿no? Y por tanto en la situación no hay garantía, ¿no? ¿De acuerdo? No hay garantía. Solamente hay garantías si hay reglas universales, ¿no? Reglas universales. Esto quiere decir entonces que la noción de garantía, o sea, la noción de derecho, la noción de poder contar con, no es neutra respecto a qué se garantiza. No es neutra respecto a qué es lo que se garantiza. O sea, en otras palabras, que no es muy acertado el que a veces, cuando se habla de un sistema de garantías, en el sentido del derecho, alguien pregunte, ¿pero garantías de qué? O sea, ¿qué es lo que garantizan? O sea, ¿qué derechos o qué libertades están garantizadas? No. O sea, la noción misma de garantía no es neutra respecto a qué derechos y qué libertades se garantizan. No es neutra porque como la noción de garantía implica universalidad, implica reglas universales,
pues ya está predeterminado que lo que se garantice tendrá que ser aquello que se pueda consistentemente garantizar de manera universal. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Es decir, puesto que la noción de garantía implica reglas universales, implica universalidad, la noción de garantía implica también qué es lo que ha de ser garantizado. Es decir, garantizado aquello que se pueda consistentemente garantizar mediante reglas universales, es decir, de la misma manera para todos y para todos los casos. ¿De acuerdo? No cabe preguntar, garantía sí, pero garantía ¿de qué? Garantía quiere decir universalidad. Y por lo tanto, ¿de qué es la garantía cuando la hay? ¿De qué es la garantía cuando la hay? ¿De qué derechos? ¿De qué libertades? ¿De qué posibilidades? Pues ni más ni menos que de aquellas que se puedan consistentemente garantizar de manera universal, o sea, en los mismos términos para todos y para todos los casos. Pero entonces hemos llegado en este desarrollo de la noción de derecho, de garantía, hemos llegado una vez más a la misma fórmula de antes, de que yo pueda hacer todo aquello tal bajo condiciones tales que eso no sea incompatible con que cualquier otro bajo las mismas condiciones pueda ser examinado. ¿No? ¿De acuerdo? O sea, hemos llegado por lo tanto a identificar la noción de derecho en el discurso común y corriente justamente con ese principio de yo hago lo que quiero pero siendo yo cualquiera. Puesto que hemos visto que derecho significa garantía, garantía significa universalidad, y por tanto la garantía siempre lo es ¿de qué? No de cualquier cosa, sino precisamente de aquello que pueda ser universalmente garantizado, es decir, de aquello que pueda cumplir con esa condición de ser igualmente garantizable para todos y para todos los casos, ¿no? Lo cual efectivamente recuerda, ahora ya no, ya no históricamente, hablando del pensamiento moderno, etcétera, sino también lógico-semánticamente, recuerda lógico-semánticamente, la identidad entre la noción de derecho y esa fórmula de yo hago lo que quiero pero siendo yo cualquiera. Ahora ya no históricamente sino lógico-semánticamente como en efecto derecho implica garantía implica universalidad y por lo tanto implica que las reglas se existen. Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar ya, continuaremos con esto obviamente en las